Nos encontramos en el cementerio general. El día de hoy se va a realizar una visita de los jefes de UTP de los establecimientos educacionales pertenecientes a la Municipalidad de Recoleta, con el objetivo de conocer las diferentes visitas y guías que realiza el cementerio para los estudiantes. En esta jornada el equipo del cementerio va a presentar a los jefes de UTP efectivamente las diferentes alternativas en cuanto a visitas patrimoniales, visitas vinculadas con la memoria o visitas vinculadas incluso con escritoras que están se encuentran en este cementerio. Buenas tardes, ciudadanos. Buenas tardes. Marri Marri la miem. Marri Marri con Marri Puchem. Marri Peñi. Marri Marri Peñi Peñi. Es un idioma que no debemos olvidar, puesto que a ellos pertenecieron las tierras, estas tierras, antes que a nosotros. A principios de la década de 1810, en mis primeras intervenciones en el Estado chileno, mencioné la idea de crear una ley de cementerios. El canónigo Juan Pablo Fretes me había hablado de la necesidad de tener un lugar que cumpliera las condiciones dignas y sanitarias para salvaguardar los restos mortales de todos los ciudadanos. La población de Santiago había crecido. Las iglesias donde se sepultaban los influyentes católicos ya no daban abasto. El hedor de los cuerpos en su interior era insoportable. Y los lugares informales de la ciudad estaban ya rodeados de casas y se veían escenas macabras, indignas e insalubres. Había entonces un problema sanitario urgente que mejorar. En Europa, donde finalmente me eduqué, nació en mí el amor a la libertad, concepto aprendido de Francisco de Miranda. Creo que la libertad debe convivir con los hombres cívica y teológicamente. Por esa razón no era posible que solo los católicos tuvieran un lugar digno donde ser sepultados. Es así que en 1819 decretó la creación de un cementerio que fuera para todos, un cementerio general. Cuando comenzaron los primeros indicios de la separación del Estado de la Iglesia se molestó mucho y comenzó a no aceptar que se sepultaran protestantes junto a los católicos. Incluso se dice que enviaban jóvenes de la iglesia a desenterrar los cuerpos de los protestantes y arrojarlos a las calles, mientras intentaban devolver a los integrantes de sus cofradías a las iglesias, cosa que el Estado no les permitió, y comenzó lo que se llamó la persecución de los muertos. A los más pobres, no católicos, antes de la existencia de este camposanto, los sepultaban en las faldas de los cerros, en tumbas en tierra a poca profundidad, sin cajón, amortajados, envueltos en telas o sábanas. ¿Qué ocurría cuando estas tumbas quedaron rodeadas de casas? Los perros escarbaban en las tumbas. No era difícil encontrar a un perro de la calle con un trozo humano paseando por las ciudades entonces, y los olores eran insoportables. La primera medida entonces fue introducir todos los cuerpos en cajón, sin excepción. Y la segunda medida era sellar las tumbas con enormes piedras como lápidas traídas de las canteras del Cerro Blanco. De esa forma entonces evitar que los animales escarbaran en ellas y que al mismo tiempo emanaran malos olores. Rebeca, ¿es usted? Sí, es la sepultura de mis padres. Por favor, doña Yo Rebeca. vengo a visitarlos y me encuentro con esta sorpresa. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Rebeca, Bernardo. Ah, mucho gusto. Doña Rebeca, Sí, así se llama. estábamos viendo su escultura y hablando del arte en el cementerio, y qué mejor que un artista nos pueda contar aquello. Quise ser escultora, pero aquí en Chile no se podía. Decían que las mujeres no podíamos ser escultoras porque no íbamos a tener la suficiente fuerza para esculpir un mármol, una piedra tan dura como un mármol. Y yo les dije que no, que la única diferencia entre un hombre y una mujer solamente se encuentra... No es necesario, doña... Aquí, vamos. Ah, perdón, sí. Sí, hay otra diferencia muy obvia, es física. Pero la única diferencia, amigos y amigas, está en nuestras mentes. Tenemos los mismos sueños, las mismas esperanzas, los mismos anhelos. Así es que me fui a estudiar a Europa. Por aquí, por favor. Buenas tardes, sargento. Buenas tardes, general. Sargento, estamos con nuestros visitantes
buscando la historia del siglo XIX en el cementerio. Y estábamos hablando de la guerra del Pacífico y la función de las mujeres en la guerra. Nos gustaría escuchar su historia, la historia de alguien que estuvo en la guerra. Que yo nací en estos barrios pobres al norte de Santiago llamados La Chimba, hoy en día comuna de Recoleta. Ya había sido declarada la guerra del Pacífico y llegaban las tropas chilenas a Antofagasta. La gente los vitoreaba en las calles. ¡Los chilenos! ¡Llegan los chilenos! Corrían, estaban felices. Y yo también. Quise entonces ser un soldado más, para así, fusil en mano, poder vengar la muerte de mi amado. ¿Y por qué no? Pelear por mi patria. Fue así entonces como corrí a enrolarme al ejército. Pero había un problema. Yo era mujer. Y por esa razón no me dejarían ingresar al ejército. Fue allí entonces cuando decidí crear un personaje. Corté mi cabello lo que más pude, tapé mis partes y vestí ropa de hombre. Y así partí, como un hombre. Me instalé en las filas, traté de escabullirme, taparme lo que más podía para que no se dieran cuenta. Pero finalmente fui descubierta. Los rasgos de niña de ese entonces me delataron. Pero por esta fuerza, esta valentía y este arrojo de querer hacerlo, me dejaron ingresar, como un soldado tercerino. Yo con eso ya estaba muy bien. Pude entonces combatir y pelear muchas veces. En el combate de Dolores, en el desembarco de Pisagua, en Miraflores, en Chorrillo, en Tacna, en muchas batallas. ¿Por qué esta guerra? Esta guerra no tuvo una, sino que tuvo muchas batallas. Muchas veces también llegué herida. Herida de bala llegaba yo cabalgando hasta el cuartel donde estaban mis compañeros heridos. Pero el hecho de que yo estuviera herida no significaba nada. También con mano delicada cuidaba de ellos, como una enfermera, como una cantinera del ejército de Chile. Y esto poco a poco se fue sabiendo y llegó a oídos de un general muy importante, el general Manuel Baquedano. Y él me mandó a llamar. Me presenté ante él. Y él me dijo: he sabido de ti y de la lucha que estás realizando en el ejército. Es por eso que quiero otorgarte el grado de sargento segundo. Y desde ese entonces puedo decir con orgullo que soy la sargento segundo, Irene Morales Infante, cantinera del ejército de Chile. Esa es mi historia. Sargento, debo decirle que estamos orgullosos de usted y de todas las mujeres que han participado en la guerra y en todos los procesos de este país. Porque el machismo que imperaba en mi época y quizás aún ha impedido que los historiadores le den la importancia que merecen grandes mujeres que participaron tanto en la independencia como en las guerras, como en la política, como en el arte. Pero eso ustedes son los llamados a cambiar en los jóvenes. Sargento, mis respetos. Quiero pedirle dos favores. Sí. Uno es que acompañe a nuestros visitantes y les muestre algo más del cementerio. Y dos, ando buscando un ciudadano llamado Manuel Rodríguez. Tengo algunas cosas que aclarar con él aún. Si lo encuentra, quiero que lo detenga, lo retenga hasta mi llegada. ¿Puedo contar con aquello? Sí, general. La historia también habla de que peleamos y que ganamos. Y muchas veces la gente dice: sí, somos ganadores, somos triunfantes. Las guerras para mí no son tan buenas porque a veces se lucha por los intereses de otros. Se pelea por los intereses de otros. Finalmente los infantes, los niños que estuvimos ahí, 14, 15 años. Generales, acá hay dos monolitos que nos recuerdan también. En este caso los infantes, los soldados, recibimos pensiones de gracia, muy míseras. A mí me encontraron en una calle con pulmonía, unas monjas de la caridad, y me llevaron a un hospital público y así fue mi muerte, finalmente, en absoluta pobreza y abandono. Voy a conversar con este cura así antes. Padre. Padre, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe que lo interrumpa, ¿podemos conversar un momento? Sí. Mi nombre es Irene Morales Infante. Mucho gusto, pues. Mire, yo estoy acá con unos visitantes y estamos conociendo este cementerio, sus bondades, su Buenas historia. tardes. Sí, sus personajes también. Ah, de los turmes, dice. Sí, Claro. unas rutas. Ah, reencachadas, pues, porque enseñan hartas cosas, pues. Sí. Está bien porque se habla de la historia, pues. Sí, Claro, y acá hay hartos personajes, oiga, importantes, pues. exactamente, sí. De eso es lo que le quiero preguntar. Hay un Ya. personaje por acá, en una de estas calles, pero no recuerdo muy bien cuál es. Me dicen que por acá se encontraría Manuel Rodríguez.
Manuel Rodríguez. Sí. No, no lo he visto por acá hoy. Al que sí vi fue al Bernardo, pues, a don Bernardo Higgins, pues, pasó hace poquito, pues. Andaba medio enojado, sí, pues, el hombre. ¿Qué le decía él? Sí, Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, pues claro, él era abogado, pues, pero no tenía nada, el título, porque no tenía la plata para pagarlo, se dice. Pues. Claro, pero además él era secretario de guerra y capitán del ejército. Pero no se le conocía nada, por eso nomás. No, pues a él se le conocía más por el trabajo que hacía en la clandestinidad. Pues. Claro, porque él cruzaba la cordillera, oiga, y le llevaba mensaje en secreto, oiga, al general al San Martín. ¿Cuánto? San Martín, José de San Martín. San Martín, José de San Martín, pues, que era argentino. Ah. Claro, José de San Martín, soldado, me dijo. ¿Sí? Sargento segundo. Con rango más encima. Sí. Está Soy bien. mujer. Muy bien, pues. Tiene varias funciones. Claro, está bien. Oiga, usted se ve que es como bien patriota, ¿cierto? Sí. Está bien, pues. ¿Pero por qué me está preguntando tantas cosas si yo le estoy preguntando algo a usted? Usted es muy amiga, oiga, de don Bernardo Higgins, por casualidad, oiga. De curioso le pregunto, pues, que... No, amiga, no soy su amiga, somos parte de la historia, pero amiga no soy de Bernardo Higgins. ¿Por qué me pregunta no, eso? está bien, pues, para saber, pues, porque yo soy Manuel Rodríguez. Entonces date la vuelta. No, Irene, piensa muy bien lo que vas a hacer. Te recuerdo que un tiro por la espalda es como me abatieron. ¿Piensas repetir la historia? A ver, dime, ¿con quién está tu lealtad? ¿Con O'Higgins o con la patria? Con la patria. Siempre con la patria. Muy Puedes bien. continuar tu historia, Manuel. Gracias. No obstante lo anterior, mi trabajo por la causa patriótica inició mucho antes, combatiendo en el sur en las campañas de 1813, exhortando al ejército y aplicando toda locuacidad y persuasión acerca de los ideales independentistas entre las clases más populares. Mi relación con los caudillos de la independencia osciló entre las relaciones más férreas y el más profundo de los odios. Por ejemplo, con Carrera fuimos grandes amigos, así como la de cientos de otros héroes anónimos. Son la razón por la que la historia, finalmente, no la escribe un O'Higgins, no la escribe un Rodríguez, no la escribe un Carrera, sino que la escribe su pueblo. Y ellos, quienes se encuentran acá, son el motivo por el que aún se escucha resonar en las calles de este cementerio nuestro grito de combate. ¡Aún tenemos patria, ciudadanos! O'Higgins. Irene, bien, O'Higgins, por favor, no le diga que me han visto acá. Que este favor se lo deben a la patria y a mí. Por favor, chicos, no le digan nada, O'Higgins. Vamos a continuar con el recorrido. Tengo una idea. Síganme la corriente. Bueno, vamos entonces por el Continuemos cura. por acá, oiga. Vamos, continuemos por acá con el Por acá curita para porque... que sigamos Como me viendo, decía, oiga, Padre, tanto. hace como más de una hora que está hablando y yo no sé... Su excelencia, ¿cómo está? Pues, oiga, Buenas tardes, padre. mucho gusto, oiga, su excelencia. Busca un hombre, el apoyo del caudillo, el guerrillero. Su nombre es Manuel Rodríguez. No me diga ese rufián, yo no pille confesado, oiga. Yo creo, Podría estar vestido de campesino o tal vez de soldado. Claro, de tanta forma. Incluso también Hasta de profesor podría podría de estar vestido de tanta profesor. Claro. Hasta luego, don Bernardo, oiga. Ojalá que Rodríguez no lo haga nada de eso, pues. Claro, si está. ¿Se ve O'Higgins por ahí? Ya, perfecto, podemos continuar. Les decía entonces que este es el casco histórico del Cementerio General, que fue catalogado como patrimonio de nuestro país por allá en el año 2010. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las estructuras que ustedes ven acá a su alrededor son constantemente preservadas para así conservar la historia republicana de nuestro país, que abarca prácticamente la totalidad. ¿Por qué? El cementerio surge prácticamente a la par con nuestra historia patria, ¿cierto? Con nuestra historia republicana. En Chile tenemos a un precursor de la ciencia ficción y que además ha aportado enormemente en la educación y en la política. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a don José Victorino Lastarria. Quiero decirles que, la verdad, yo con Andrés Bello teníamos nuestras rencillas. Él era un conservador o pelucón, más ligado a don Diego Portales. De hecho, eran bien amiguitos ellos dos. Yo, liberal, teníamos nuestras rencillas. Pero aún así, en un momento, decidimos criticar un hecho importante social. Y este fue las diferencias que habían entre los hombres letrados y los que no lo eran.
Estimados amigos, el pueblo no puede dar opinión porque no tiene las suficientes herramientas para dar una y defender. ¿Qué buscamos nosotros? Aportar al pueblo, darle a conocer la educación, letrarlo. En esa época, estimados amigos, el pueblo era analfabeto. No tenían voz ni voto en esta sociedad. La clase conservadora era la que se llenaba el bolsillo y tomaba todas las decisiones. Entonces, ¿nosotros qué generamos? Generamos educar al pueblo para que también sea partícipe de esta sociedad. Y no le sigan metiendo el dedo en la boca, como se dice vulgarmente. Para finalizar, mi tesis y mi punto final fue acabar con el estricto control estatal y dar a la ciudadanía una mayor participación a la hora de la toma de decisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué piensa de toda esta gente? Usted, oiga, ¿qué se cree? A ver, relajémonos, por favor. No, nada, relajémonos. A ver. Salúdeme primero. ¿Cómo está? Aquí está el auto. Estoy muerto, oiga. Bueno, ya, sí está muerto, yo también estoy muerto. Sí. ¿Qué anda haciendo por aquí? Con toda esta gente me trae a como un... A ver. Bájeme el tono. Mire, estos señores andan aprendiendo un poco de la historia de este camposanto. Ah, sí. La democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en los países latinoamericanos llenos de vicio y donde sus ciudadanos carecen de toda virtud, lo que es necesario para construir una verdadera república. Instalo un ideario político basado en el orden, la obediencia de la sociedad civil frente a la autoridad, el orden portaliano. Que yo había hecho voto de castidad. Lo hice. Me trasladé a Lima. Por aquí, joven. Adelante, por favor. Ave María Purísima, las 5 han dado y sereno. Sereno si estaba todo tranquilo. Calentita el moteme, el almeyo, castaña caliente le traigo. A ver, Oiga. hombrecito, ¿quién se cree que esto es una feria libre? Pero por la puerta de servicio. Oiga, ¿por dónde está este patipelado? Por la puerta de servicio, no diga esa palabra, oiga. El objetivo era familiarizar a los jefes de UTP con todo el patrimonio cultural de nuestro país, en el fondo, del cementerio, la memoria, para llevarlo a sus colegios y sacarles todo el partido técnico-pedagógico que ellos pudieran ver como posible a través de guías y visitas integradas. Claramente esto es potenciar el patrimonio que tiene el cementerio general, la historia con la que está empapada este lugar y que está ahí disponible para todos los estudiantes, no solamente de Recoleta, sino que de Chile entero. Y eso es muy importante porque la oportunidad de salir del aula y visitar un lugar lleno de historia como el cementerio general es una oportunidad increíble y que todos tienen que aprovechar. ¿Por qué? Porque un país sin memoria es un país sin historia. Así es.